Ahora, esta legislación que claramente está como en la base de todo el planteo, es interpretada a veces de modo muy distinto, ¿no? Es sorprendente y, a mi entender, positivo también que hayan interpretaciones tan divergentes. Digo, si ponemos el acento en que la legislación es clave y que la práctica judía legislada por esa legislación es lo que hace la vida judía, yo tendría que decir que alguien de un movimiento reformista y de un movimiento ortodoxo parecen pertenecer a dos formas de entender el judaísmo muy distintas, ¿no? Sí, acá hay varias cosas para decir. En primera instancia, la diversidad en el juego interpretativo ya está planteado de los textos más antiguos. Las discusiones de cómo entender una ley de la Torá ya aparecen en el texto mishnaico del siglo II, que lo saca desde el punto de vista codificado Rabbi Yehuda Anasí, habiendo incluido en su texto un montón de cosas y otras no, que fueron interpretados como textos mishnaicos que son llamados Braitot, que se juntan en otro grupo mayor que se llama Tosefta. Entonces, ya ellos discutían cómo entender un texto de la Torá. El texto de la Mishnah se lleva una discusión muy fuerte dentro de la Gemara. O sea, la gimnasia de la discusión es una gimnasia que está establecida dentro de muchos códigos. O sea, la discusión y la diferencia interpretativa no es herencia ni patrimonio de la modernidad, claro, sino que es patrimonio del propio judío eternamente. Los judíos siempre fuimos así. Sí. Había 4 judíos y 7 ideas simultáneas. Sí. Depende de la hora en que discutían. Sí. Ahora, muy bien. En el texto talmúdico, como por otro lado había que llevar a la comunidad judía a poder vivir de una manera judía más o menos homogénea, más o menos, no exactamente homogénea, bueno, se discutía y se decía alajá kvaté en arameo, o sea, la alajá es como este hombre, como se plantea de esta manera, y quedaban los criterios sostenidos por muchos otros amoraitas, sabios del Talmud, y se establecía determinado criterio alágico que se establecía. A medida que esto desarrolló, las discusiones entre los sabios se volvieron mucho más prolíficas y más variables. Y ni que hablar cuando el pueblo judío salió a las diásporas y empezaron a vivir en distintos lugares. Claro. Vos, por ejemplo, abrís un Magzor Ashkenazí, sí, para Rosh Hashanah y Yom Kippur, y abrís un Magzor Sefaradí, y parecen dos cultos completamente diferentes. ¿Qué sé yo? En un Magzor Sefaradí hay tefilot, muchos de ellos por lo menos, que aparecen en el Magzor Ashkenazí que no las vas a encontrar, como por ejemplo un Etaneto, que fue una de las tefilot más importantes que encontramos en Rosh Hashanah. Bueno, en ese lugar, digamos, en muchos Magzorim no aparece. O sea, los propios poetas y los propios sabios de las generaciones locales donde se desarrollaron, ni siquiera tuvieron acuerdo con ese tipo de cuestiones. A ver, en el año 1000, la Takaná, o la enmienda que estableció que el judaísmo tenía que ser monoteísta, cuando se cree que monoteísta, perdón, monogámico, o sea, tener una sola esposa. Monoteísta fue toda la vida, ¿no es cierto? Salvo callas, ¿no? No. Monogámico. Entonces, bueno, por ejemplo, cuando se creó el Estado de Israel, había judíos que emigraron a Israel de Taimán, de Yemen, y el hombre nunca se había enterado que en el año 1000 claro, había habido una enmienda. Entonces, básicamente, vino con 3 o 4 esposas, ¿no es cierto? Claro, o sea, entonces, hasta en esos niveles. A mí me parece que, en definitiva, la herencia de la diáspora nos enseñó varias cosas. Uno, que aún en el juego interpretativo de la ley vigente, aún de lo oficial, ya ahí mismo hay un pluralismo inmenso. Sí. Distintas formas de interpretar. Hay quienes en Pesaj no van a comer arroz o legumbres y otros sí. Algunos van a cumplir porque es un mandato de la antigüedad y otros van a decir, como aparece en el Shulchan Aruch, que es un minhag shtut, es una costumbre estúpida, lo ponen directamente. Entonces quiere decir que la diversidad es muy amplia y muy grande en muchos conceptos. Ahora, ¿qué diferencia hay entre diversidad y enriquecimiento y laissez-faire? En el sentido, ¿qué judío? Judío es lo que se te ocurra. Judío es cualquier cosa. Bueno, un pueblo que toma como base, o una comunidad mundial que toma como base el laissez-faire como criterio de quién pertenece, no está rompiendo solamente con la posibilidad de poder continuar, sino que traiciona inclusive cualquier estructura que cualquier sociedad tiene para poder respetuosamente identificar quiénes son sus miembros y quiénes no lo son. O sea, la tradición judía, al igual que cualquier tribu en Samoa, en América aborigen, ¿no es cierto?, o en Escandinavia, tienen criterios para establecer quién sí y quién no, como lo tiene el colegio de abogados, como tiene el colegio de escribanos, como tiene River Plate su club, sobre todo en estos tiempos, digamos, de tristeza para ellos, ¿no es cierto?, de tragedia para ellos. Por ejemplo, yo que soy de otro equipo, miro con respeto la tragedia de los de River. Entonces, a partir de eso, digamos, puedes encontrar que el hecho de que haya pluralidad de criterios, aún dentro de la ley formal, no implica que todo vale. Como si, bueno, yo pertenezco a un grupo donde el Kabbalah Shabbat lo queremos hacer el miércoles a las 3 de la tarde. Sí. ¿Entendés?
no todo vale, y es correcto que no todo valga, porque si no te diluís. Me encanta. Me alegro. No es que cambie, quédate tranquilo. No, mi tranquilidad con vos es eterna. Mi pregunta es esta. ¿Esto mismo no dice un ortodoxo de vos? ¿Que te fuiste del límite? Y yo te contesto. ¿De vos o del movimiento Masortí, Sí. Felipe? ¿No? Sí. Hay ortodoxos inteligentes, como hay conservadores inteligentes, ateos inteligentes. ¿Es cierto? No sé de quién hablas. No, tampoco, pero te siempre dan ganas de golpearte. Ateos inteligentes y hay personas inteligentes y hay personas que son inteligentes. Un ortodoxo inteligente que conoce perfectamente la tradición judía jamás va a decir que yo no soy judío. Nunca lo va a decir. Ocurre eso. Porque ese argumento que de vuelta por la comunidad de judíos genuinos y no judíos es una expresión que representa solamente ignorancia y torpeza. No hay judíos genuinos o no genuinos. Uno podrá tener reservas respecto del sistema de práctica de un judío o otro, pero desde el punto de vista de ser judío, tener la identidad judía, no digo si tenerla asumida ni tenerla practicada, tener la identidad judía es muy sencillo. Aún de acuerdo a la ley judía no hace falta entrar a ninguna creatividad posmoderna ni nada de eso, aún desde el punto de vista legal. Se es judío, a partir de que sea o bien de madre judía o que haya adoptado el judío por conversión, o sea, judaísmo por adopción. Esas son las únicas dos vertientes por las cuales uno accede al ser judío. Un ortodoxo inteligente, si sabe que mi madre es judía o que yo me convertí al judaísmo, nunca va a poder decir que yo no soy judío. Aquel que dice que no soy judío, lo dice o porque es un ignorante o simplemente que por motivos políticos, jamás por motivos alágicos, sino por motivos políticos, trata de sostener un principio, tampoco es un principio, es una ley que estableció en los años 20 acá en Argentina, de que no eran válidas las conversiones en Argentina. Principio que grandes partes de nuestros hermanos ortodoxos sostienen, porque es una forma de combatir las conversiones que se hacen en el movimiento conservador hoy en día. ¿Coincidís conmigo que toda discusión alágica, en el fondo, encubre una discusión política o de administración de poder? Yo digo así, yo creo que una discusión alágica es muy posible que incluya una dimensión política, pero la inclusión de la dimensión política puede ser una expresión de sanidad o de obstucismo. Vayamos a la de sanidad. La dimensión política está incluida en la enmienda o en el establecimiento de una ley simplemente porque esa ley se supone que tiene que regir a una comunidad de personas. Entonces, el regir una comunidad de personas es inherente al hecho de que la dimensión política esté presente. Ahora, si de pronto la inclusión de la dimensión política es solamente y exclusivamente el poder establecer una cuestión de poder y de autoridad que conlleve paulatinamente a la deslegitimación de todo movimiento, me parece que eso es absurdo. En el judaísmo hay un principio que dice que toda discusión que sea leshem shamayim, una discusión que sea por el nombre de Dios, con el objetivo de mejorar al pueblo judío, sostener la tradición, mantener la continuidad, que en realidad es lo que tratamos de hacer los últimos 2000 años, sobre todo cuando Israel no existía, me parece que es bueno. Si la inclusión de la dimensión política tiene este elemento, me parece una cosa bienvenida. Cuando se trata de meramente de una cuestión de poder y de deslegitimación, me parece abyecta y absolutamente destructiva para el pueblo.